confiaré mi tiempo, miseria humana sin igual. He llegado aquí y no sé a dónde va a parar. Que frutación un día viene y otro se va. Lo importante será no dejar de luchar. Reivindico mi fe en su sangre, derramada por mí en la cruz. Es tan urgente sentir, sutilmente buscar una luz que me guíe siempre. Pronto dejaré de esperar, llegaré al cielo, los vientos me sostendrán y ya no te imaginaré. Delante de ti estaré, dulce refugio, consuelo en mi soledad. ¿A quién confiaré mi tiempo? Miseria humana sin igual. He llegado aquí y no sé a dónde va a parar. Que frutación de día viene y otro se va. Lo importante será no dejar de luchar. Reivindico mi fe en su sangre, derramada por mí en la cruz. Es tan urgente sentir, sutilmente buscar una luz que me guíe siempre. Pronto dejaré de esperar, llegaré al cielo, los vientos me sostendrán y ya no te imaginaré. Delante de ti estaré, dulce refugio, consuelo en mi soledad. Hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios porque Él, en esta oportunidad de este día viernes 15 de mayo, pues nos permitirá escuchar al hermano pastor, hermano Ismael Ticas, esperando en Dios pues que Él nos hable. Y solamente quiero compartir unos versículos de la palabra de Dios e instarle a que sigamos confiando en Dios, ya que su palabra dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Sigamos confiando en el Señor, que Él pues es nuestro pronto auxilio, que Él es quien nos guarda en el hueco de su mano santa y divina, y escuchemos palabra de Dios en esta noche en labios de nuestro hermano pastor Ismael Ticas. Que Dios nos bendiga, hermanos. Agradecer a Fraternidad de Varones de Iglesia Elián y al hermano pastor Notellito, a quien tenemos mucho aprecio y quien siempre nos ha dado la oportunidad de podernos dirigir a este pueblo maravilloso y que estimamos tanto, Iglesia Elián de Asamblea de Dios. El Señor está con ustedes, está con nosotros y queremos en esta noche predicar la palabra del Señor. Quiero que leamos unos versículos de la carta al apóstol Santiago, en el capítulo número 5, versículo 5, en adelante, hasta el versículo número 13. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza.
Habéis condenado y dado muerte al justo y él no nos hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Quiero hablarles esta noche sobre el tema la paciencia del cristiano. Cuando el apóstol Santiago escribió esta carta, como sabemos, él es el hermano del Señor. De los que se mencionan en los evangelios, se mencionan 3 hermanos del Señor Jesucristo, según la carne. Dentro de ellos, Simeón, Judas y Santiago. Estos tuvieron su conversión después de la resurrección de Jesucristo. Entonces lo aceptaron como Salvador personal. Eso está registrado en el capítulo número 15 de Primera de Corintios. Ahí dice el apóstol Pablo que apareció a Santiago, es decir, a su mismo hermano en la carne, lo recibió como un Salvador hasta que Jesús resucitó y luego se convirtió al Evangelio en un gran predicador, en un apóstol y pastor de la iglesia en Jerusalén. Y él escribe esta carta a los dispersos, los hermanos que por cualquier circunstancia han tenido que salir huyendo de la ciudad. Recordemos que en aquel tiempo pues existían persecuciones no tanto imperiales, aunque sí algunos emperadores pues ya hacían alguna persecución de los creyentes, pero sí la persecución religiosa era bastante complicada. Entonces ellos tenían que huir, salir de sus casas, dejar su familia, o otros irse con toda su familia para diferentes lugares y pues establecerse en otra parte del mundo. Y el apóstol Santiago pues escribe esta carta procurando fortalecer a estos hermanos que están dispersos por cualquier parte del mundo y animarlos a la perseverancia. Y luego su tema central de la carta es la fe. Y cuando llega a este punto del capítulo número 5, él exhorta a los cristianos a que vivan en fe en el Señor y que esa fe se viva mediante la paciencia. Un creyente de fe debe ser un creyente que tiene paciencia ante las diferentes circunstancias. La primera cosa que él señala en la que un creyente debe tener fe es ante la adversidad respecto a los conflictos sociales del mundo. En los primeros versículos que leímos, del capítulo 5, en el versículo 5, nosotros encontramos ahí una refutación que el apóstol está haciendo a los ricos de ese tiempo. Siempre ha habido una enorme injusticia y siempre ha habido un conflicto eterno entre la gente más pudiente contra aquellos que tenemos menos posibilidades. Y el apóstol Santiago dice aquí a los hermanos en el versículo 7, en el 5 ha hablado de los ricos y en el 6 también, y el 7 dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor, porque esta situación de este mundo complejo y difícil, socialmente hablando, no se va a componer hasta que Cristo venga. Nosotros sabemos que las cosas a veces parecen que mejoran, pero de repente nos encontramos en enormes baches como en este que nos encontramos hoy.
Sé que el conflicto de salud es complicado, pero no es menos importante el conflicto social que se tiene en este tiempo sobre valorar a la persona o valorar la economía. Cuando el apóstol Santiago escribió esta carta, las personas eran feudalistas, los ricos eran feudalistas, tenían enormes riquezas, los ricos se vivían en una sociedad esclavista, se compraban personas, se vendían personas, se hipotecaban personas. Ustedes se imaginan una circunstancia como esa. Hoy el mundo parece que ha cambiado un poco, pero porque no se habla de una esclavitud antigua, pero sí de una esclavitud bastante moderna. Es decir, tenemos nosotros en nuestro tiempo también un sufrimiento social, a lo que el apóstol Santiago dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Lo que nos está diciendo, esto va a continuar así hasta que Cristo venga. El descanso del cristiano lo vamos a tener cuando Cristo venga y nos lleve con Él a la patria celestial. Y mientras tanto, aprendamos a vivir en este mundo en que nosotros estamos. No tenemos por qué pelearnos con nadie. Nosotros debemos de ser el ejemplo en este mundo, porque la economía no es lo que nos rige a nosotros. Los teneres de esta tierra no es lo que nos rige a nosotros. El apóstol Pablo una vez le dijo a Timoteo estas palabras muy seguras. Y le dijo: teniendo sustento, con eso estemos contentos, porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada llevaremos. Así que no tenemos por qué vivirnos peleando con estas personas. Ellos viven enfrascados en una situación social en la que lo único que quieren son las cosas materiales, es el dinero, sin importarle la vida de la gente. Nosotros entendemos que lo más precioso del ser humano no es el dinero, no son las cosas, sino es la vida, y la vida en Cristo. Porque como Él dice, nada trajimos a este mundo y sin duda nada llevaremos. Por mucho que se pueda tener sobre esta tierra, el día que nos encontremos ante el Señor Jesucristo y tengamos que darle cuenta a Él, nada de estas cosas terrenales nos van a favorecer cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo. La segunda cosa que el apóstol Santiago dice que debemos de tener paciencia, lo encontramos en el versículo 8. Tengan paciencia vosotros también y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es decir, cuando aquellos creyentes vivían estas circunstancias peores que las nuestras, debo decir, porque si nosotros comparamos el sufrimiento de estos cristianos en el primer siglo con lo que nosotros tenemos ahora, hombre, no es nada lo que nosotros estamos sufriendo en comparación a lo que ellos sufrieron. Sentiríamos un poco de pena comparar los sufrimientos nuestros con los sufrimientos que ellos tenían. Tengan en cuenta que si usted vive una cuarentena en su casa con todas las comodidades, ellos sus cuarentenas las vivían en catacumbas, las vivían en cuevas, cerca de las charcas, cerca de los basureros, cerca de los ríos donde pasaban las aguas sucias, donde no pudieran despertar la menor sospecha que ellos estaban viviendo por sus persecuciones. Pero nosotros hoy, en esta circunstancia en que estamos, pues no podemos hacer esa comparación. Pero en la que ellos vivían, según era su sufrimiento, que deseaban que Jesucristo apareciera ya, que ya viniera el Señor, porque su sufrimiento era insoportable. Y algunos de ellos incluso, se menciona en algunas cartas del apóstol Santiago, algunos de ellos perdieron la esperanza de que Cristo iba a venir y se ponían tristes cuando un creyente moría y Cristo no había venido. Pablo les escribe y les dice: no se entristezcan por aquellos que mueren sin que Cristo haya venido, porque si creemos que Jesucristo resucitó, también así traerá Dios con Él a los que durmieron en Cristo. Él les da esas palabras de ánimo. Otros inclusive llegaron a creer que Cristo ya había venido y se levantaron algunos falsos predicadores diciendo precisamente eso, que Cristo ya había venido y que la gente se había quedado. Así que ante esas circunstancias que el apóstol Pablo dice: tengan paciencia, hermano, Cristo va a venir
pero a Cristo nadie lo obliga a venir. Jesús es soberano. Los primeros creyentes en el primer siglo lo esperaban allí inmediatamente. Los cristianos del segundo siglo lo esperaban. En el tercer siglo esperaban a Jesucristo. En el cuarto siglo esperaban a Jesucristo. De ahí los religiosos se olvidaron bastante, en su mayoría, de estos temas de predicación sobre la venida de Cristo, y muy poco se habló ya sobre de eso hasta el siglo XV, cuando aparece la Reforma Protestante. Y recordamos ahí también que hubieron sufrimientos parecidos a los de la primera iglesia. Hubo persecución para los creyentes en el siglo XV. Hubieron unos que los precursores de la Reforma sufrieron y seguramente esperaban la venida del Señor por el sufrimiento. Hubieron algunas pestes también en ese tiempo que a lo mejor a ellos les animaba a esperar la venida del Señor ya. Sin embargo, Jesús no vino. Vinieron otras circunstancias que se mencionan allá por 1918, una gripe española, y estoy seguro que los creyentes de aquel tiempo, por las pestes que suscitaron en la Segunda Guerra Mundial que afloraba, había pasado la primera y la segunda ya estaba próxima a venir, les aseguro que muchos esperaban ya la venida del Señor, y Jesús no vino en ese tiempo, como hoy también nosotros lo estamos esperando, pero debemos de ser pacientes en caso que no venga. Si Él viene, que nos lleve, y si la muerte nos sorprende, nuestra alma no quedará en el Seol, porque si vivimos somos del Señor, y si morimos también somos del Señor. Así que tengamos paciencia al esperar a nuestro Señor Jesucristo. Santiago dice aquí en estos versículos, miren cómo el labrador se pone a desponjar la tierra primero y después se pone a hacer otras cosas, esperando, dice, la lluvia tardía o temprana, y lo espera con paciencia. Tiene fe que va a llover y es paciente en esperar la lluvia. Pues esa es la paciencia que nosotros debemos tener también para esperar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aunque nos parezca que el sufrimiento que se vive en este mundo ya es suficiente y que el Señor debería aparecer. Algunas veces pensamos así por nuestro sufrimiento, pero nos olvidamos de que hay mucha gente sin alcanzar todavía y que el Señor está esperando que nosotros les prediquemos el Evangelio para que ellos también sean partícipes de la vida eterna. La tercera cosa en que el apóstol Santiago dice que se debe tener paciencia está en el versículo número 10 y 11. Dice que hay que tener paciencia ante los sufrimientos. Sufrimientos por enfermedades o sufrimientos por persecuciones. Dice que tomen por ejemplo la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí dice, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. Mire, cuando este hombre habla de la paciencia de Job, él pudo haber puesto como ejemplo a cualquier otro profeta o cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Pero es que cuando pone como ejemplo a Job, ustedes conocen muy bien esta historia y este libro y saben de sus circunstancias, es que está hablando él como del clímax del sufrimiento. Está hablando como lo más complicado que se puede hablar de una persona que sufre. Y se habla de Job, de este hombre que pierde todas las cosas, que pierde su salud, que pierde sus hijos, que pierde su esposa. Lo que nunca perdió fue la fe en el Señor. Recordemos cuando su mujer le dijo, aún retienes tu integridad teniendo todo este sufrimiento. Y Job le dijo, mujer, has hablado como una mujer fatua, porque nosotros hemos recibido tantos bienes del Señor. ¿Por qué no podemos recibir también los males? Pues quiero decir que hay corona para las personas que aprenden a través del sufrimiento a vivir una vida quieta y reposada delante de Dios, sin renegar por las cosas que le ocurren. Porque hay gente que está sufriendo, pero vive renegando, blasfemando y maldiciendo
Esa no es la bienaventuranza, ese no tiene bienaventuranza. El apóstol Santiago dice en el capítulo número 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya recibido la prueba, recibirá la corona de la vida. Después que él haya soportado, hay una corona de vida para la gente que sufre y mediante su sufrimiento aprende a esperar en el Señor. Puede hacer que tu sufrimiento sea aspecto económico, puede hacer que tu sufrimiento sea aspecto de salud, puede hacer que tu sufrimiento sea aspecto de familia. Hazlo con paciencia y bendice el nombre del Señor, como Job bendijo a Dios en medio de sus circunstancias. Y el apóstol Santiago dice aquí: y recuerden que al final Dios lo bendijo, que al final fue progresado, que al final fue prosperado. Quizás tu final no sea el doble de la economía, no sea el doble de los hijos o hijos mejores como en el caso de Job, pero puede hacer que tu final, y estoy seguro que así va a ser, nuestro final, esté en las manos del Señor. La vida eterna nos espera, las calles de oro nos esperan, los mares de cristal nos esperan, la vida sin sufrimiento ante nuestro Señor Jesucristo nos esperan. Si la enfermedad es brusca y complicada con nosotros, el día que muramos vamos a vencer la muerte, porque Cristo la venció en la cruz del Calvario, y el día de la resurrección nuestro cuerpo no quedará en la tumba. Por lo tanto, aprendamos nosotros a sufrir con paciencia, como nos dice aquí el apóstol Santiago. Pero hay una cuarta cosa en la que él dice que debemos de tener paciencia. Tengan paciencia, dice: hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. Debemos de tener paciencia también la manera en que nosotros proferimos palabras, la manera en que decimos. Recuerden que las palabras de nosotros tienen algún poder en sí, porque dice que por nuestras palabras seremos justificados y también por nuestras palabras podemos ser condenados. Hay veces que nosotros no tenemos paciencia y de repente ofendemos o blasfemamos contra el nombre del Señor, o ofendemos a las personas. Y como diría un filósofo antiguo, la palabra que se dice y se dice mal no se puede volver a meter a la boca. Sale y trae sus resultados. Edifican o ofenden. Aquí dice: vuestro sí tiene que ser sí, vuestro no tiene que ser no. No tenemos nosotros por qué en ninguna manera decir palabras que ofenden la dignidad y la santidad de Dios y la dignidad de otras personas. Yo sé que vivimos en un tiempo complicado en el que está siendo común el asunto de decir malas cosas en las redes, en las radios, en las televisiones. La gente dice lo que se le viene a la mente, y ya hasta en los diccionarios están apareciendo como palabras que son correctas decirlas. Pero nosotros entendemos que aunque un diccionario diga que es correcto, y aunque sea común ante esta sociedad, y aunque no parezca ofensivo ante las personas, pero si nosotros sabemos que no viene de parte de Dios, no es edificante, porque ya en esta misma carta el apóstol Pablo ha dicho que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, y que de un árbol no se pueden recoger dos frutos, y que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Así que es mejor que tengamos paciencia a la hora de hablar. ¿Sabe que el libro de los Proverbios dice que hasta al insensato, cuando calla, le es contado por sabiduría? Es importante que el necio no nos debe tomar ventaja a nosotros. Es mejor callar. Escuchemos mejor. Antes de hablar una cosa, escuchémosla primero, porque es posible que ofendamos a Dios por la manera en que nosotros proferimos palabras.
Así que debemos de tener paciencia a la hora de hablar. Y lo último, en el versículo 13. Debemos tener paciencia respecto a los diferentes estados de ánimo que nosotros tenemos. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo o afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Paciencia en esos estados de ánimo. Hay un estado de ánimo bonito aquí que habla cuando está alegre, ¿no? Cante alabanzas, dice. Qué bonito ese estado de ánimo, encontrar hermanos que en medio de la adversidad adoran y glorifican el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa cuando dice, pero se está afligido? Es otro estado de ánimo y que algunas veces a nosotros pues nos impacienta tener que vivir una prueba, una circunstancia. Se habla hoy en este tiempo, por ejemplo, de que puede venir un momento depresivo para las personas debido a la carencia de cosas que la gente predice una hambruna después. Debemos de tener paciencia nosotros ante esos estados de ánimo. Eso no nos puede entristecer a nosotros. Recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, también vivimos de la palabra bendita de Dios. ¿Por qué vamos a entristecernos? Todavía eso no lo hemos visto, solamente está la predicción que dice que puede venir un hambre, pero eso no nos debe deprimir a nosotros. Por el contrario, con tiempo, llenémonos de entusiasmo, llenémonos de ánimo y comprendamos que otros hermanos antes de nosotros sufrieron peores condiciones que las que nosotros estamos pasando. Si comparamos los sufrimientos de ellos, yo sentiría esta pena decir que nosotros estamos sufriendo en comparación de lo que sufrieron los primeros cristianos, los primeros hermanos en Cristo. Así que decía, si está afligido, haga oración, si está alegre, cante alabanza, y si está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Fíjese qué interesante es esto, hermano. Es exhorto en el nombre del Señor. Busque la ayuda, busque el apoyo de los ancianos, busque el apoyo de los pastores, busque el apoyo de las personas en que usted tiene confianza y pídales que oren para que le ayuden en la circunstancia que usted está. Porque nosotros sabemos muchas cosas, gracias a Dios. Leemos la Biblia, leemos algunas cosas que nos orientan, pero hay cosas a las que Dios nos ha limitado. Y esos límites que Dios nos ha dado es que no podemos saber qué es lo que está pasando a los hermanos en sus casas. No podemos saber qué les pasa. Por lo tanto, como no podamos saber qué les pasa, nosotros dependemos de lo que ustedes nos digan. ¿Ve? Dependemos de lo que usted nos diga, hermano, mire, ore por mí porque tengo esta circunstancia. Ore por mí, hermano líder, tengo esta circunstancia, porque el líder no sabe lo que a usted le pasa. Esas son las limitaciones que Dios nos ha dado a nosotros. Así que, como nos ha dado las limitaciones, entonces se espera que usted pueda buscar la ayuda. Y aquí dice, tenga paciencia con eso. No se vaya a quejar y decir, nadie se acuerda de mí, nadie ha orado por mí, si usted no ha pedido que se haga. Aquí dice, busque, llame. La ayuda puede venir en camino. Si, inclusive si tiene una necesidad económica, si tiene necesidad de comer, de cualquier cosa que se tenga, si se habla, puede encontrar algo. Porque todos nosotros estamos limitados en esas cosas. No podemos saber qué es lo que le pasa a los hermanos en la lejanía. Pero cuando se nos dice esto es lo que está ocurriendo, con el mayor de los gustos, se puede ofrecer no solo oración, sino en algo otras cosas que se pueda ayudar. Hermanos, que el Señor los bendiga. Les agradezco de todo corazón este gran honor, este gran privilegio que me han permitido llegar hasta sus hogares. Y quiero me permita un momento darle gracias al Señor, pedir en esta oración que nos dé paciencia ante todas estas circunstancias que estamos pasando en la vida. Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Te agradezco, Señor,
por darme este gran honor, este gran privilegio de poderme dirigir a nuestros hermanos y amigos y hablarles hoy sobre la paciencia que debemos tener respecto a las cosas que pasamos en este mundo. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos bendices, porque no nos has dejado de tu mano, porque no nos has pagado conforme merecen nuestros hechos. Nos estás ayudando, nos estás fortaleciendo en esta circunstancia. Yo te pido en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, danos paciencia, Señor. Cualquiera que sea la circunstancia que estamos pasando, económica, de salud, de familia, de depresiones, cualquier circunstancia, Señor, llega a ese corazón. Permite, Padre, que en tu nombre podamos recibir fuerza para seguir adelante, honrando tu santo y bendito nombre y buscando la expansión de tu reino en este mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Haremos en Dios, haremos en Dios lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios. Haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra está aquí en Dios. Haremos solo en Dios. Haremos proeza en su nombre. Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios. Haremos en Dios. Su
en su sangre, derramada por mí en la cruz. Es tan urgente sentir, sutilmente buscar una luz que me guíe siempre. Pronto dejaré de esperar, llegaré al cielo, los vientos me sostendrán y ya no te imaginaré, delante de ti estaré. Dulce refugio, consuelo en mi soledad. Aquí encontraré mi tiempo, miseria humana sin igual. He llegado aquí y no sé a dónde va a parar. Lo importante un día viene y otro se va. Lo importante será no dejar de luchar. Reivindico mi fe en su sangre, derramada por mí en la cruz. Es tan urgente sentir, sutilmente buscar una luz que me guíe siempre. Pronto dejaré de esperar, llegaré al cielo, los vientos me sostendrán y ya no te imaginaré, delante de ti estaré. Dulce refugio, consuelo en mi soledad. Si triste, angustiado, débil estoy, tu consuelo inunda mi corazón. Varón de dolores, antorcha de Dios necesito. Una luz que me guíe siempre. Pronto dejaré de esperar, llegaré al cielo, los vientos me sostendrán y ya no te imaginaré, delante de ti estaré. Dulce refugio, consuelo en mi soledad. Dulce refugio, consuelo en mi soledad. Dulce refugio, consuelo.